Buenos días, jóvenes. Clase número 10, la de hoy, pero esto es retroalimentación y la he denominado clase 6B. Esto es para primero medio A y B de hoy, viernes 10 de julio. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Estamos en el proceso de organización de la República, 1823-1830, ¿ya? Y el periodo, evidentemente, es el de organización de la República y República conservadora. El objetivo es explicar las características del periodo de la organización de la República y la República conservadora. Habilidades, pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Bien, la clase pasada, muchachos, les dije que el programa en esta parte ya se vuelca a lo que es historia de Chile. Y en lo personal le doy mucha, y no sé si mucha, sino la importancia que debe la historia de Chile. Y como comenzamos con este periodo, 1823-1830, en la clase pasada retroalimentamos lo que es el periodo de independencia de Chile. ¿Ya? A ver. ¿Quién me contesta, chicos? ¿Cuándo es la independencia de Chile? Antes de eso, acá una compañera pregunta, ¿va a bajar la escala o va a dar las 3 décimas por asistencia? Aclaro, voy a bajar la escala. Y a los que tengan buena asistencia van a tener 3 décimas por asistir a la clase. ¿Ya? Si alguien tiene menos del 70% de asistencia, hoy día son 10 clases. 70% es haber estado 7 clases. Si yo estuve en 6, en 5, pero fue porque, repito, tuve algún problema técnico de conexión, tuve que viajar, estuve en el campo, estuve de duelo, me avisan. Profesor, yo en lo personal tuve este problema. Pegable, ¿ya? ¿Y a cuándo? Como le comieron la lengüita a los ratones, aquí me dicen 12 de febrero. De febrero de 1818. Perfecto, 12 de febrero de 1818. ¿Y por qué celebramos el 18 de septiembre de 1810? ¿Fue la primera Junta Nacional de Gobierno? ¿Luis Tapia? Sí. Porque fue la primera Junta Nacional de Gobierno, bien. Fue cuando por primera vez un criollo, un español nacido acá en Chile, tomaba el más alto cargo de la administración de la corona española. Perfecto. ¿Cuáles son las 3 etapas de la independencia de Chile? ¿Cuáles son las 3 etapas de la independencia de Chile? No, tampoco. Bueno, muchachos, avancemos entonces. Proclamación y Historia de la Independencia de Chile por Pedro Subercaso en 1945, ¿se acuerdan? Pero recordemos que la independencia de Chile, el acta, se firmó en la ciudad de Talca, y esto es Santiago. Niños, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, 1810-1814, 1814-1817, 1817-1823. Primera Junta de Gobierno, desastre de Rancagua, batalla de Chacabuco, renuncia de Bernardo O'Higgins. Ya. Que es una constitución, eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? Porque estoy preparado, tengo lista ya, casi lista esa clase de donde vamos a ver conceptos jurídicos, constitución, derecho y todo eso. Habíamos dicho que Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, renuncia en 1823 porque toma medidas que para los criollos son, ¿no es cierto?, incómodas. Abole los mayorazgos, ¿no es cierto?, este cuento de que el hijo mayor recibía toda la herencia para que la
propiedad familiar se mantuviera intacta, ¿no es cierto?, completa, y así seguir manteniendo su poder y su prestigio. Se insinúa que tuvo algo que ver con la muerte de los hermanos Carrera, con la muerte de Manuel Rodríguez, querer perpetuarse en el poder, queriendo hacer una segunda constitución, ya deja sin efecto los escudos de nobleza. El cuento es que renuncia para evitar una guerra civil y se va exiliado a Perú. ¿Ya? Entonces, desde allí, desde la renuncia de O'Higgins hasta la guerra civil de 1830, tenemos un periodo en donde Chile trata de organizarse. Recuerden que los criollos, que son los únicos que tienen las condiciones para mandar, tienen el poder económico, tienen el poder social y ahora tienen el poder político. ¿Ya? Por lo tanto, ese pequeño grupito de la sociedad chilena, este Chile, que a comienzos del siglo XIX va desde el río Copayapu, desde el río Copiapó hasta el río Biobío, eso es Chile, en donde el 90% de las personas viven en las haciendas, en el campo, ¿ya? Y en donde el 90% de las personas son analfabetas, ya en una sociedad que se clasifica según el color de la piel, ya una sociedad pigmentocrática, ya los blancos descendientes de los españoles, ya los extranjeros que se avecindaron en Chile y que se juntaron con estos españoles, ya conforman, ¿no es cierto?, el grupo más poderoso. Y lo que los caracteriza es su color de piel, son blancos, ¿no es cierto?, pelo claro, ojos claros, ¿ya? Pero básicamente su color de piel. De ahí viene la inmensa masa de la población, que son los mestizos, que nacen de la unión entre habitantes nativos y españoles, hombres o mujeres. Están los mulatos, que nacen de los blancos y los pocos esclavos negros que llegan acá a Chile. Los zambos, que nacen, ¿no es cierto?, de la mezcla entre mulatos y mestizos, ¿no es cierto?, o entre negros e indígenas, ¿ya? Porque el amor no conoce de barreras raciales. Esta es la sociedad, ¿ya? El 10% de la población vive en las ciudades, si le podemos llamar ciudades, ¿ya? En este tiempo, a comienzos del siglo XIX, Santiago no tiene más de 300.000 personas, ¿ya? 3 veces la compañía. Es muy pequeñita la ciudad, siendo la ciudad más grande de Chile. ¿Ya? Este es el periodo, muchachos. Este es el periodo. Es el periodo de esta naciente república. Ya vamos a ver qué es una república, por qué supone una monarquía. Entonces dice que luego de la abdicación de O'Higgins, 1823 hasta la batalla de Lircay, 1830, existió en la naciente República de Chile varios intentos de organización política que obedecían a las diferentes corrientes de pensamiento de los protagonistas de la época. ¿Se acuerdan? Estaban los patriotas, estaban los realistas, ¿no es cierto? Estaban los moderados. Este periodo ha sido objeto de un intenso debate entre los historiadores debido fundamentalmente al número de gobiernos que se sucedieron y a las distintas constituciones que se promulgaron. Los historiadores han definido este periodo de distintas maneras: anarquía, falta de gobierno, ensayos constitucionales u organización de la República. Nosotros nos vamos a quedar con este, que es el de organización de la República. De esta manera se puede decir que en estos años se dieron varios intentos de organización que se intentaban materializar en la construcción de constituciones o ensayos constitucionales. ¿Ya? La Constitución es la ley fundamental que organiza a un Estado, ¿ya? Y una ley, básicamente, ¿no es cierto?, es una regla que trata de normar la conducta de los seres humanos. Básicamente decirnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El primer Congreso Nacional, recuerden, se inaugura el 4 de julio de 1811.
En septiembre, José Miguel Carrera establece su golpe de Estado y lo cierra. Viene la reconquista española, el general Mariano Osorio. Carrera es derrotado en distintas batallas, destituido por Bernardo Higgins, ¿ya? El ejército libertador al mando de general San Martín, que la inmensa mayoría son argentinos. Yo le decía a la clase anterior que aunque nos duela, fueron los argentinos los que nos liberaron de los españoles, no fuimos nosotros, que quede claro. O'Higgins toma el poder, ¿no es cierto? Y en ese intertanto, ya cuando O'Higgins está en el poder, tenemos que se distinguen claramente dos grupos al interior de los criollos, al interior del grupo dirigente. Los conservadores y los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Hombres ricos, aristócratas, muchas veces antiguos realistas, partidarios de gobiernos fuertes y centralizadores, como son las monarquías. Dan irrestricto apoyo a la Iglesia católica. Aquí también se destacan los o'higginistas, que es un grupo de amigos personales de O'Higgins que exige su retorno, y los estanqueros, grupo dirigido por Diego Portales, empresario y político que se dedicó a comerciar una serie de productos como el tabaco a bajo costo, pues manejaba el monopolio o estanco del tabaco, por eso que a sus seguidores se les llama estanqueros. Otro grupo, aristócratas también, hombres de mucha plata, todos familias, influidos por los ideales de la Revolución Francesa, querían producir cambios en el menor tiempo posible. Eran aristócratas jóvenes. Ya, cuando hablamos de aristócratas, estamos hablando de los criollos, de los que son dueños de las haciendas, los que manejan las actividades comerciales, ¿ya? Los que manejan las pocas producciones mineras que tenemos en ese tiempo. En términos de ahora, los criollos, ¿no es cierto?, los aristócratas, eran, ¿no es cierto?, gente que tenía mucho dinero. ¿Ya? Hoy día sería como hablar de los Angelini, de los Luxich, de los Piñera, de toda esta gente que tiene mucha plata. Y dentro de los pipiolos también había un subgrupo que eran los carrerinos, que estaban enojados con O'Higgins por los sucesos de Mendoza, fusilamiento de los hermanos Carrera, ¿no es cierto? ¿Por qué pelucones? Porque como añoraban la época colonial y usaban pelucas blancas y todo ese cuento, pelucones. Y los pelucones le decían a los liberales, pipiolos. Pipiolos es una palabra del castellano antiguo, que decía que significa joven, mozalbete, joven sin experiencia, ¿ya? Eso era un pipiolo. Hoy día diríamos un cabro chico. Sucede a don Bernardo Higgins, ya un militar muy destacado que estuvo con él y participó en las batallas de liberación de Chile, básicamente Chacabuco y Maipú. Tras la renuncia de O'Higgins en 1823 asumió como director supremo el general Ramón Freire Serrano, más preocupado de realizar la campaña de Chiloé, porque recordemos lo que dijimos en la clase pasada, Chiloé sigue fiel al rey de España. ¿Ya? Expulsamos a los españoles después de la batalla de Maipú hasta el río Biobío. El río Biobío al sur era territorio araucano, mapuche. Y los chilotes, ¿no es cierto?, se quedaron leales al rey. Entonces, está más preocupado de realizar la campaña en Chiloé, último territorio en manos españolas, dejó la redacción de una nueva constitución en manos del Congreso, liderados por Juan Egaña, quien dio forma a la denominada Constitución Moralista de 1823. ¿Ya? Constitución Moralista de 1823, Juan Egaña. En ella aparecían entrelazadas las materias que organizaban el Estado con las de carácter estrictamente moral. Así, por ejemplo, estableció un registro donde se anotarían las acciones grandes y benéficas de los ciudadanos. Visitadores especiales recorrerían las provincias para vigilar el desempeño administrativo y moral de las autoridades, como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos, hacen imposible ponerla en la práctica.
Nunca pudo ser aplicada íntegramente. Esta Constitución mantuvo el cargo de director supremo, que fue asumido por el general Ramón Freire. Don Juan Egaña se creía profesor, entonces él quería hacer algo así como el libro con anotaciones positivas y negativas, ¿ya? Y evidentemente la Constitución, que es la ley fundamental que organiza el Estado, básicamente garantiza el derecho a la privacidad de las personas, garantiza la libertad de las personas. Por lo tanto, esta Constitución fue impracticable. Cuando Freire renuncia por distintas rencillas entre la clase criolla, ¿no es cierto? Renuncia en 1826. Ante la indeclinable decisión, los delegados suspendieron sus labores constituyentes y tras discutir sobre la sucesión gubernamental, resolvieron establecer el cargo de presidente de la República, eligiendo a Manuel Blanco Encalada para ocuparlo. Este militar y marino, ¿no es cierto?, argentino, es el primer presidente de Chile. Es la primera persona que ejerce el poder ejecutivo con el nombre de presidente. Antes se llamaba director supremo. Así que, en estricto rigor, el primer presidente de Chile fue un argentino. ¿Ya? Fue la primera autoridad que se le dio el título de presidente de la República, cargo que ejerció entre julio de 1826 y septiembre de ese mismo año. Julio, agosto, septiembre. Duró 2 meses en el cargo. Bajo su gobierno se aprueban una serie de leyes que inicia la práctica del sistema federal con la creación de leyes federales en Chile. Las leyes federales de 1826 de don José Miguel Infante. Bajo el impulso de las ideas federales inspiradas en los estados de este tipo, por ejemplo Estados Unidos, se dictaron 8 leyes de carácter constitucional, que dividían al país en 8 provincias, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, dotadas cada una de asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades respectivas. Este proyecto fracasó por no guardar relación con la realidad de Chile. Si se aprobaba, o sea, si se ponían en práctica estas leyes, ¿ya? Santiago, que era donde vivían las familias más poderosas de Chile, iba a perder su poder. Y ellos no querían darle poder a las provincias, a Coquimbo, a Chiloé, al Maule, ¿no es cierto?, Colchagua, ¿no? Querían concentrar todo en Santiago. Hasta el día de hoy, ya, que todas las decisiones importantes se tomen en Santiago no es de ahora, es desde que Chile se inicia como país independiente. Sucede a don Manuel Blanco Encalada, el general Francisco Antonio Pinto, que también tuvo participación en la guerra de independencia. Dice que la implementación del federalismo dificultaron la marcha del gobierno, lo que llevó a Blanco Encalada a renunciar ese mismo año y al consecuente abandono del sistema federalista. Como sucesor asumió el vicepresidente Agustín Izaguirre hasta enero de 1827. En este complejo escenario volvió a gobernar por un corto periodo don Ramón Freire, quien ante la hostilidad del Congreso debió dimitir. En su reemplazo asumió el general liberal Francisco Antonio Pinto, quien llamó a elecciones para formar un nuevo Congreso Constituyente, en el que los liberales, tras alcanzar la mayoría, promulgaron la Constitución Liberal de 1828. Esta Constitución fue redactada por don José Joaquín de Mora. Fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho a sufragio, equilibró los poderes ejecutivo y legislativo, estableció un Congreso bicameral, es decir, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. Su fracaso radica en que se considera muy avanzada para la época y recibe la fuerte oposición del grupo conservador. ¿Ya? El apogeo del liberalismo llevó a la oposición política conformada por conservadores, o'higginistas y estanqueros a unirse en su contra y comenzar una disputa política que alcanzó su máxima tensión en las elecciones presidenciales de 1829, cuando la oposición se negó a aceptar el resultado, aduciendo que esta era una trampa del gobierno, hecho que desencadenó la Guerra Civil de 1829 y 1830. Guerra civil que básicamente tuvo 2 batallas, nada más, 2 enfrentamientos. En Ochagavía, diciembre de 1829, y en Lircay, en enero de 1830. ¿Ya? ¿Quiénes peleaban? Recordemos, peleaban
¿no es cierto?, la aristocracia, peleaban los criollos, peleaban los hacendados. Si el dueño de la hacienda era liberal, todo el guacerío de esa hacienda peleaba por el bando liberal. Si el dueño de la hacienda era conservador, todos los guasos de esa hacienda peleaban por el lado conservador. Guaso, hombre a caballo en Mapudungun. Ese es el nombre del campesino chileno. ¿Ya? Entonces, así que esta guerra civil se decide en dos batallas. ¿Ya? Se denomina guerra civil a cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formados o organizados por personas generalmente de la población civil, en este caso los campesinos y los hacendados, los dueños de la hacienda. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, ciudad, pueblo o comunidad, defendiendo generalmente dos ideologías o intereses distintos, que fue lo que pasó en nuestro país. Como decíamos, esto se decide en la batalla del Ircay, conservadores pelucones, los liberales o pipiolos, conservadores representados por el general José Joaquín Prieto, los liberales representados por don Ramón Freire Serrano. ¿Ya? Entonces, triunfan los conservadores, ¿ya? Y evidentemente que es elegido presidente el general vencedor, que es don José Joaquín Prieto. Este general tenía un apoyo incondicional en una persona muy, muy inteligente. Él era don Diego Portales y Palazuelos. ¿Ya? El resultado de esta confrontación fue favorable a las fuerzas conservadoras lideradas por Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, asumiendo este último la presidencia de la República en 1831. Bajo su gobierno, secundado por Portales en los ministerios del Interior y Guerra, se promulgó la Constitución de 1833, que sentó las bases de un régimen autoritario que trajo la anhelada estabilidad al sistema político chileno. Este señor es el padre intelectual de la Constitución de 1833, la que duró hasta 1925. ¿Ya? Hasta 1925. Y esa Constitución, esa ley permitió que a partir de 1833 en adelante, Chile tuviera una relativa estabilidad, ¿ya? Porque lo que es Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, todo ese tiempo, todo el siglo XIX, vivían en guerras civiles, en revueltas y contrarrevueltas, revoluciones y contrarrevoluciones. Y es esa Constitución la que nos da una relativa tranquilidad y nos permite ir, ¿no es cierto?, creciendo de a poquitito. Don Diego Portales. En conclusión, el periodo de 1823 a 1830 es el de la organización de la República. Aquí se realizaron varios ensayos constitucionales, recordemos la Constitución Moralista de 1823 de Juan Egaña, las leyes federales de 1826 de José Miguel Infante, la Constitución Liberal de 1828 de José Joaquín de Mora, ¿ya? Y por otro lado, estos 7 años se caracterizan, ¿no es cierto?, porque hay tensión política entre liberales, pipiolos y conservadores o pelucones. Esto desata una guerra civil entre 1829 y 1830, puede parecer mucho, pero básicamente es diciembre de 1829 y enero de 1830. Diciembre de 1829, batalla de Ochagavía, ya porque se realizó cerca de la viña de ese nombre, ¿no es cierto?, y Lircay en enero de 1830 porque evidentemente se libró en un lugar así denominado. Triunfaron los conservadores y esto marcó el inicio de la República Conservadora, 1831-1861, también llamado el Orden Portaliano. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Porque en 10 minutos es mucho lo que me queda.
Así que me gustaría saber si hay alguna pregunta, duda, consulta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Profesor, Dígame, Benjamín Alfaro. el Vicente me dice que se tuvo que ir porque le dio mala conexión. Ah, muchas gracias. Vicente Valenzuela. Sí, porque ahí vi que se me fue uno. Ya. Entonces, vamos a parar.